pues hacía tiempo que un señor que nos ha dado mucha difusión, que nos ha animado a hacer radio, que nos anima, ha dado mucho contenido cultural a esta radio, que hace ya casi 4 o 5 años que viene colaborando con Radio Esquina, y lo cual lo agradecemos, su ímpetu, su ganas, la información, el conocimiento de la historia, del arte, de poetas, de poetisas, de interpretación, de palabras. Para nosotros, yo tengo que decirlo, porque me gusta las flores en vida, que con esta radio participe, en fin, Ángel Alberto Núñez, para nosotros es un honor. Y como es un honor, pues lo tengo que decir y plantear, porque nos ha dado un maná de cultural en todos sus programas radiofónicos que nos sentimos muy realizados. Ángel, muy buenos días. Buenos días, amigo JJ. Buenos días. Buenos días. Y buenos días a los amigos invisibles que me quieren escuchar. Eso es, que te van a escuchar mucho. Bueno, yo agradezco enormemente esa entrada, señor director, y en justa correspondencia tengo que decir que sus editoriales, al menos los que yo he recibido, pues tienen mucha enjundia, porque la radio no solamente está para divertir, sino que uno de los pilares fundamentales de la radio es enseñar. Y si no se enseña al pueblo, a la gente, pues el cometido de la radio está como yo, cojo. Bueno, como estamos. Que hoy nos trae algo que no por llamativo, que hay que incidir, que es lo que se denomina, lo que se marcó como la leyenda negra, ¿no? Sí. Entonces, en este aspecto tú nos quieres plantear algunos fundamentos, entre ellos 3, que nos dice algo sobre esto de la leyenda negra. ¿Te parece? Sí. Ya una vez, en el anterior programa, tratamos el tema de la leyenda negra, pero lo tratamos como que, no superficialmente, sino que tratamos su origen, cómo se desarrolló, para qué sirvió y cómo está afectando, ese es mi audífono, Sí, no te preocupes. que cómo está afectando actualmente a la actividad de España en cuanto se refiere a mantener su estatus, a mantener su unión y su constitución viva. Hoy traigo, como tú bien dices, pues a colación tres fundamentos, 3 cosas que los seguidores de la leyenda negra dicen que son fundamentales. Hay más que ya estudiaremos en la tercera parte de la leyenda negra para terminar de una vez, ¿no? Que son el genocidio. Pero es que, señores, esto, aparte esta mentira de los 3 fundamentos que vamos a analizar, se han incorporado al ideario. La gente los acepta sin estudiarlos, sin averiguar si es verdad lo que se plantea o no. En cuanto al genocidio, yo puedo asegurar, desde mis pocas luces como lector y estudiante del tema, que España no ejerció sobre los nativos americanos ningún tipo de genocidio. Una primera razón es porque la definición de genocidio no existía en aquella época. Es decir, se actuó según unas actitudes, unas formas de actuar que eran válidas para aquella época. Eso es la verdad primera. ¿Qué dice del genocidio la ONU? Bueno, me encanta esa pregunta, JJ, porque se habla tanto de genocidio y poca gente se ha leído la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Homicidio, que se planteó en diciembre de 1948, se aprobó y entró en vigor en 1951 y después fue ratificado universalmente en 2018 por 149 estados. Al respecto tengo que decir que mal aproximadamente 10 países, muchos de ellos dependientes de la Commonwealth, en el Caribe no lo suscribieron. Y la mayor cantidad de países no suscriptores son africanos y asiáticos. Ahora, ¿qué es la Convención? Es un instrumento de derecho internacional, JJ, que codificó por primera vez el delito de homicidio. En su preámbulo se reconoce que el genocidio ha infligido grandes pérdidas a la humanidad y que es necesaria una cooperación internacional para quitar este flagelo tan odioso.
Ahora bien, el genocidio puede haber tanto en la paz como en la guerra. El artículo número 2 de la Convención describe el genocidio como un delito perpetrado por la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Yo creo que jamás hubo en España, allí por aquellos años, algo relacionado con esto. No creo que jamás hubiera esa intención. No lo creo. Ahora, es muy importante destacar que la Convención obliga a los Estados parte a adoptar medidas para prevenir y castigar el delito de genocidio, incluida la promulgación de leyes pertinentes y el castigo de los responsables, ya se trate de gobernantes, funcionarios o particulares. Esto también choca con la realidad de aquella época, porque casualmente si alguien defendió la indígena, fueron los reyes de España. Después que gente, funcionarios de aquella época o particulares, comerciantes de aquella época, cometieran desmanes, oigan, se cometen hoy en día. La corrupción está no solamente en España, está en todos los países. O sea que no podemos juzgar con ojos de hoy lo que pasó en aquel entonces, que no pasó ningún genocidio. El delito de genocidio tiene 4 apartados importantes, 5, perdón, cuando se refiere a que tiene que haber matanza de miembros del grupo. Una matanza como tal, Esperanza, creo que jamás hubo en América por parte de España. Sí la hubo por parte de Inglaterra, cuando acordaron aquella frase del general en el Congreso: el único indio bueno es el indio muerto. Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo. Sometimiento internacional del grupo a condiciones de existencia que vayan a acarrear su destrucción física, total o parcial. Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo. Bueno, pues que yo me enteré, allí no hubo nadie que impidiera que nacieran los mestizos, que se unieran los españoles que llegaban con los indígenas y después, a su vez, con los negros, que aunque fueron esclavos, dieron su fruto también. Y señores, yo soy un ejemplo de ese mestizaje y me siento muy orgulloso de serlo. Me consta. Y por último, algo que duele cuando se lee, Peranzi, el traslado por fuerza de niños de un grupo a otro grupo. Tampoco sé que hubiera eso, al menos no lo consigo registrar. Hay otra cosa importante, mi querido director, es que el delito de genocidio consta de 2 partes. Uno, el elemento físico, es decir, los actos perpetrados, y el elemento mental, la intención. ¿La intención? ¿Qué quiere decir eso? Y señor, ¿Qué quiere decir la intención? la intención es el elemento más difícil de identificar y por lo tanto demostrar, porque debe demostrarse que por parte de los perpetradores tenían la intención de destruir físicamente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. No sé que haya un escrito nunca que diga que había esa intención. Yo no lo he conseguido. Es la atención especial, el dolus specialis, lo que hace que el delito de genocidio sea único, no hay otro. Para constituir un genocidio también debe determinarse que las víctimas han sido atacadas de forma deliberada, no de forma aleatoria, por su pertenencia real o percibida a alguno de los 4 grupos protegidos por la Convención. Esto supone que el objetivo de la destrucción debe ser el grupo como tal, o incluso parte de él, pero no de sus miembros como individuos. Pero señores, hay una cuestión que destaca muchísimo y es el interés de los reyes por regular la situación de India. La actitud de la reina Isabel dista enormemente de la de los otros monarcas y potencias europeas, ya que para ella las Indias no eran exclusivamente una fuente de ingresos económicos, sino más bien una extensión de Castilla, nuevas tierras en las que vivían sus súbditos. Por ello me remito, si alguno tiene oportunidad, de leer el testamento de la reina Isabel. Jamás dijo mis esclavos, siempre dijo mis hijos, refiriéndose a los indígenas americanos. Es importante resaltar que su proyecto no fue solo económico, sino también social y jurídico.
Desde un primer momento la reina acudió al derecho para establecer cómo debían ser tratados los pueblos conquistados. Igualmente se debe hacer mención de los derechos sociales reconocidos a los indios. La reina Isabel reguló algunos de estos, como el derecho a la educación o el derecho a un salario justo, pero fueron el rey Fernando y la reina Juana, a través de las leyes de Burgos, los que realizaron una regulación extensísima de tales derechos. Así, en esas leyes de Burgos se reconocieron los derechos tan actuales como el descanso laboral. Eso no se lo ha inventado nadie ahora, se lo inventaron ya hace siglos. La baja por maternidad, suena eso, ¿verdad? ¿Verdad? La excepción laboral infantil, también suena. La prestación a los huérfanos y las mujeres solteras, entre otros. Es importante subrayar que la corona, para garantizar la eficacia de dichas leyes, regularizó la figura de los visitadores, estableciendo así un mecanismo de control del cumplimiento de las mismas y con el fin de evitar situaciones de corruptela. Por ejemplo, intentaron mantener la seguridad jurídica de la corona a través de la impresión y el reparto de esas leyes, las leyes de Burgos, por el Nuevo Mundo. Es decir, no solamente, amigos míos, amigos Radio Escucha, las regularon, sino que dieron a los habitantes de India el documento mediante el cual se decía que eran súbditos, que tenían los derechos que establecía la corona. El reconocimiento de estos derechos supuso un importante avance para la historia del derecho y en concreto una especial contribución al desarrollo del derecho internacional, pues las 40 ordenanzas que formaban las leyes de Burgos regularon las relaciones entre los indios y los españoles. Por último, otra de las materias que resulta destacable de la legislación estudiada es la relativa al mestizaje, ya que los reyes no solo regularon los matrimonios mixtos, sino que mostraron un especial interés porque estas reuniones se produjesen, actuando una vez más de manera contraria a otros pueblos conquistadores y asentando un precedente histórico y jurídico de gran relevancia: el origen de los derechos humanos. Has debatido el término genocidio que establecen contra nosotros por lo que se llama uno de los parámetros, uno de los fundamentales de la leyenda negra es el genocidio. Sí. Ahora, la segunda intención, el robo del oro. Bueno, eso no sé si... Hablemos un poquito de eso. Eso es otra leyenda. Primero, que yo, como siempre, y perdonadme que utilice la primera persona, vengo aquí a despejar. Y entonces el que quiera ver las cosas con más profundidad, como siempre, nosotros estamos a disposición. Hablan con el director del programa y nosotros le facilitamos toda la bibliografía que quiera. Perfecto. Hoy he traído una que ahora os mostraré, que es interesantísima. Pero al respecto del robo del oro, según todos los estudios hechos, no fue tanto oro el que se trajo de América. Incluso, para ser un poco, digamos, un poco agradable el tema, aunque es desagradable en principio, es una paradoja, es el famoso tesoro de Montezuma. Es curioso porque en 1981, en la Colmena de México, se descubrió una barra de oro, un ladrillito de oro. Y no fue hasta 2020 cuando el Instituto Nacional de Arqueología e Historia de México dijo que sí, que esa barra de oro podía pertenecer, que era casi seguro que pertenecía al tesoro de Montezuma, y que el resto del oro había sido enviado a España. Pues bien, señores, el oro que se ve en España no llegó jamás, por una siguiente razón. Fueron interceptadas el convoy que venía por los piratas, pero como no hay algo malo que no devenga algo bueno, a partir de ese momento se dictaron las normas para que los galeones, los convoyes que venían, fueran escoltados o fueran impugnables por los piratas. De ahí salió la famosa flota de Indias. Y a partir de ese momento los actos de piratería fueron menos. Siguieron existiendo, además algunos de ellos zurraron los españoles a los piratas. Pero que tiene que ponerse en evidencia una contradicción. O sea,
Se dice que ese es el tesoro de Montezuma y al mismo tiempo en el estudio que presentan al público dicen que una parte indudablemente está en México, por otra parte dicen que el tesoro se vino a España. ¿En qué quedamos? Si se quedó algo en México, no vino todo el tesoro, y el tesoro seguro que jamás llegó a España, porque, señores, fueron unos piratas, si mal no recuerdo, unos piratas ingleses los que se llevaron el oro, no para Madrid casualmente. O sea, queda aclarado el tema del tesoro de Montezuma. Pero vamos al tema del oro. No fue tanto el oro que vino, lo que vino a España, y tampoco toda, era la plata. La plata sí hubo una producción que incluso llegó a afectar a la economía de Europa, porque al haber tanta plata, ya sabéis que la ley de oferta y demanda no perdona. Pero es que, mi querido director, pues el reino de España no robaba esa plata, sino que cobraba un impuesto, que hoy en día no cobran impuestos. Los impuestos han existido siempre. Era el diezmo real. Después había otra parte, que era la que venía a España. ¿El resto dónde se quedó? Se quedó en América. ¿Quién construyó hospitales? ¿Quién construyó carreteras? ¿Quién construyó allí casas? ¿Quién hizo de aquel país donde no existía prácticamente nada, y perdón por lo del país, digamos, continente, algo que hoy en día pues llama poderosamente la atención por su empuje? Desgraciadamente, la política ha destruido muchos países. Bueno, ya sabemos qué es lo que pasa. ¿Quién? La plata que se quedó allí. Estaba el famoso galeón, llevaba los objetos que hacían falta, la plata, a la China y a otros sitios, para traer mercancía que pasaba por México y después venía desde México a España. Y de España iba nuevamente mercancías. O sea, fue un tráfico, un fluido importantísimo gracias a esa plata. O sea, que oro vino, indudablemente, pero menos del que se dice. Plata vino, pero vino lo que constituía un impuesto. Y esto ayuda también, JJ, a destruir la idea de la esclavitud, la idea de que aquellas zonas no eran sino algo para explotar. Mire usted, si se establecen impuestos quiere decir que son ciudadanos. Claro, es verdad. Claro. Por lo tanto, yo creo que lo del oro está más que superado. El otro pilar que fundamenta, basado en la leyenda negra, el aspecto de la esclavitud. ¿España esclavizó de manera habitual a los indígenas? No, nunca. A ese respecto puedo recomendarles, como decía antes, vamos a enseñar aquí, que me preguntaba también, señor director, si había algo específico al respecto. Pues ahí lo tiene usted. Aquí es un trabajo de Julia Menéndez Lara, de quinto, tercero B, Historia del Derecho, bajo la tutora de la profesora Raquel Hurtado Soto de Madrid, abril de 2021. Y ahora, ¿por qué a este trabajo? Ángel, ¿por qué nos trae este trabajo específico para hacer referencia a la leyenda negra? Yo lo traigo, lo podéis buscar en internet perfectamente porque está libre de derechos. Es un trabajo para mí importantísimo por tres cosas. Lo primero, por la claridad con la que está escrito, que no está en una jerga de derecho, porque no nos enteraríamos, ¿no? Tenéis un lenguaje muy claro, muy específico. Segundo, porque aporta una serie de cuestiones que son muy difíciles de conseguir, porque están distribuidas, es muy difícil. Y entonces unir todo lo que se hizo en pro de los derechos de los indios en América es muy difícil. Sin embargo, esta autora ha logrado hacerlo. Y tercero, porque, señores, trae una bibliografía importantísima al final, ¿eh? Así que yo recomiendo, ahora la volveré a enseñar la portada, después de leer unos párrafos que tiene que para mí son muy ilustrativos. Perdonadme que os voy a mortificar un poco leyendo. Hago un paréntesis, cuidado. Se dice que si hubo esclavos, claro que hubo esclavos,
Pero hubo esclavos porque en aquella época el que no tenía esclavo Esperanza no era nadie. Si el mismo Colón intentó traer si mal no recuerdo, 1.500 indios y los intentaba vender a 7.000 maravedíes y no pudo hacerlo. Los esclavos que trajo Colón fueron regresados a América. Hubo un paréntesis, desgraciadamente, años después, que si mal no recuerdo, durante 3 o 5 años, pues hubo algo relativo a ser más permisivo con la esclavitud del indio. Pero en cuanto a que todo indio fuera esclavo, eso no hubo jamás, al contrario. Permitirme que os lea este párrafo que es muy ilustrativo. Así, en 1500 se promulgó la Real Cédula del 20 de junio, dirigida a Pedro Torres. En ella, los reyes católicos ordenaron que los indios fuesen puestos en libertad y devueltos a sus tierras. Además, los reyes dictaron que para ellos se hiciese un inventario de los mismos ante un escribano público. Para Rafael Altamira es una fecha memorable para el mundo entero, porque señala, señores, esto de señores es mío, el primer reconocimiento del respeto debido a la dignidad y libertad de todos los hombres, por incultos y primitivos que sean, principio que hasta entonces no se había programado en ninguna legislación y mucho menos se había practicado en ningún país. Esta fecha resulta de especial relevancia en el estudio de la protección de los derechos de los indígenas americanos, pues en palabras del autor González Fernández, aquella disposición fue luego ratificada y ampliada por otras en las que se declaró hombres libres a todos los indios. Como expresó Romeu de Armas en su obra La política indigenista de Isabel la Católica, desde la Real Cédula del 20 de junio de 1500, los monarcas hispanos se convierten en celosos defensores de la libertad de los indios. Son reiteradas y muy explícitas las disposiciones legales decretando que los aborígenes fueran considerados como personas libres, vasallos de la corona de Castilla. Además, según Esteban Miracaballos, en la mayoría de las capitulaciones firmadas a partir de ese momento se prohibió enviar indígenas como esclavos a España. Si alguien quiere, le voy a enseñar, señor director. Te lo digo yo. Quédese usted con él. Muchas gracias. Hoy estoy generoso, se lo regalo. Como siempre, usted está siempre generoso. Es un trabajo de la Facultad de Derecho, los derechos de los indios americanos en el reinado de los Reyes Católicos. Autora Julia Menéndez Lada. Historia del Derecho. Tutora del trabajo, la profesora Raquel Hurtado Soto. Madrid, abril 2021. Insisto, los derechos de los indios americanos en el reinado de los Reyes Católicos. Facultad de Derecho de la Universidad, comillas, Universidad Pontificia de Madrid. Autora Julia Menéndez Lada, bajo la tutoría de Raquel Hurtado Soto. Bueno, y para terminar, ahondando en el tema de la esclavitud, debo decir que los reyes tenían en sus manos, Esperanza, todo cuanto podían y querían hacer y podían hacer para hacer esclavos a los indios. Primero tenían los medios jurídicos, porque la esclavitud era una institución legal. Ya decía anteriormente que tenemos que la historia siempre juzgarla en su época, no en la época actual. Regulada en las partidas. ¿De dónde vienen las partidas? De Alfonso X el Sabio, nada más y nada menos. Que por cierto, tengo programada para el mes de octubre una conferencia en Sevilla sobre Alfonso X el Sabio y la esclavitud. Y la costumbre jurídica de la época era someter a esclavitud a los pueblos conquistados, siempre que no fuesen pueblos cristianos. Tenían el respaldo social, el pensamiento predominante de aquella época era la teoría esclavástica de la esclavitud natural de los bárbaros. Por lo tanto, señores, como veis, los reyes no hicieron uso de lo que la sociedad en aquel momento le permitía. El genocidio, nada. La extracción de oro, dentro de un contexto general, nada. No llegó, nada. Había oro, pero no llegó tanto a España. Nada.
¿vale? Eso de que España nos roba, Suena. Y esclavitud, nada. O sea, es tres ideas fundamentales que se rebaten, pero claro, se rebaten cuando se estudia el tema. claro. Porque si no, ya sabéis lo que pasa, generalmente la ignorancia es madre de la osadía. Perfecto. Hablamos ahora, Ángel, de los pregones y espectáculos. Bueno, Se está convirtiendo los pregones y las exaltaciones, se han convertido en espectáculos. es una cosa que duele, sí señor. Sí señor, porque ahora estamos viviendo un fenómeno social tremendo. No hay relevo generacional para la gente que se ocupa hoy en día de la cultura. No vemos a jóvenes preocupados por asistir a las conferencias, a las lecciones magistrales de la gente que está enterada de los temas, que saben de poesía. Últimamente, pues no veo la juventud. Yo asisto a muchas actividades, no solamente en Sanlúcar, en Sevilla, en Córdoba, en Málaga, en Madrid, y no veo jóvenes, algunos de vez en cuando. Cuando nosotros nos vayamos, ¿quién va a coger el testigo, Esperanza? Nadie. Todo el mundo con las tablets, con las cosas de entretenimiento, y nada. Y hay un truco que han utilizado las instituciones, ahí sí es verdad que no sé quién la inventó ni cuándo se puso de moda, pero yo también la he vivido y la sufro en carne propia, que es que cuando alguien va a dar un pregón o va a hacer una exaltación, mencione estas dos cosas nada más, porque si empiezo con las conferencias y las presentaciones del libro no terminamos. Pues como no se arrope al orador con alguien que cante, alguien que toque la guitarra, alguien que toque el piano o algo, que forme un espectáculo, coros, bailes, etcétera, etcétera, pues la gente no va. Y si después hacemos unas croquetitas, entonces alguien va más interesado muchas veces en comer, en tomarse la copa después del espectáculo que el espectáculo en sí. Eso duele. Quizás mucha gente que me está escuchando diga que soy un exagerado. Bueno, pues a mí me gustaría que me lo rebatiera asistiendo como yo a los actos institucionales de cultura. Que nos viéramos ahí y me dijera, Ángel Núñez, estoy aquí. Eso es. Bueno, Ángel, tú eres admirador de canciones, de la poesía en las canciones, eres un conocedor de la historia de cantantes de todas partes, y además fundamentado, estudiado, y has reflotado en estos programas gente que realmente no conocíamos algunas características suyas. Pero tú siempre has dicho que las canciones son poesías. ¿Hay algo más en las canciones que no sea poesía? Mucho. Ahí, por ejemplo, en estas dos que traemos hoy, pues se plantea en la primera cómo se idealiza, cómo se define al tipo de mujer que en esa época, cuando se hizo la canción, en 1900, o sea, a principios del siglo pasado, ya había como una especie de estereotipo. Y lo dice el poema de una canción maravillosa que se llama Fúlgida Luna, que inmediatamente escuchamos. Bueno, parece que no hemos cogido el tema, la versión adecuada, se escucha regular, pero bueno, Ángel, de esta canción, ¿qué decimos? Bueno, ¿qué voy a decir?
que este es un poema que tiene 4 estrofas, de cada estrofa de 4 versos decasílabos en rima ave, ave. Y plantea un estereotipo, como decía Peransi, de aquella época. Si habéis escuchado a eso de la insensible mujer, que quiero, la queja del poeta, que siempre ha existido, pero del romanticismo hacia adelante, pues como que las mujeres eran más castigadoras. Entonces había una especie de, si la mujer no rechazaba al hombre, no era que lo rechazaban, sino que le ponía como especie de una traba para ver si era capaz de saltarla. Si en verdad estaba interesada por ella, tenía que sufrir los desprecios, la insensibilidad, ¿no? Trigueña, esa palabra, pues lógicamente, como está escrito por un poeta venezolano, pues la palabra trigueña está en el diccionario de la Real, pero no se suele usar en España. Hay alguna, creo que hasta una zarzuela que habla de trigueña en Extremadura, pero trigueña en realidad es morena, ¿eh? Entonces, de negros ojos, los ojos, hubo una época en la cual pues los ojos negros eran, y en la mujer trigueña, o los ojos verdes, eran algo muy llamativo, ¿no? Talle esbelto. Allí no querían, cuidado, no me vayan a denunciar. Allí no querían gorditas en aquella época. Además, hubo años antes las famosas mujeres que estaban aclorídicas, blancas, que se llevaba mucho el color blanco en las mujeres. El color negro no lo quería nadie. Y se provocaban vómitos constantes y se tomaban cosas para que no actuara el jugo gástrico y no se absorbiera la vitamina B12 ni el hierro. Entonces las mujeres se ponían pálidas. Hay otro poeta, Neruda, y canciones, La palidez de una magnolia. Neruda menciona también la palidez en las mujeres, ¿no? De talle esbelto y de breve pie. Ojo, no solamente las japonesas sufrían por tener los pies grandes, que las deformaban, sobre todo las cabezas del pie, para que tuvieran el pie pequeñito, sino también en América, en el Caribe, las mujeres tenían que ser de breve pie. Blancos dientes, o sea, allí nadie quería una mujer con sarro ni con mancha en los dientes. Y labios rojos, eso sí, tenían que estar los labios rojos. La más hermosa, la mujer tenía que estar risueña y hermosa. Búscala y dile, la luna, pues no puede buscar a nadie, las cosas del poeta, ¿no? Y ni se me borra del corazón, dice el 4º verso de la 3ª estrofa. Nuevamente el poeta usa la libertad que le da la poesía para establecer los sentimientos en el corazón. Y señores, el corazón no aborda de sentimientos, porque el corazón es una bomba inerte que lo que hace es cumplir bombeando la sangre. Los sentimientos están en el alma. El problema es que como el alma no la encontramos, pues vamos allá, digamos que el corazón. Y la fúlgida luna, utiliza la palabra fúlgida, ¿no? Es muy difícil conseguir esa palabra por ahí. Sin embargo, la utiliza. Y por último, la perdona, que no me olvide porque me muero, que me perdone si la ofendí, pero perdón. O sea, hay que perdonar. O sea, eso está, como decía antes, en esa situación de que el hombre quería que le perdonaran de algo que a lo mejor no había cometido, pero era lo que se estilaba, ¿no? Esta canción sufrió una serie de avatares. Incluso en Canarias se ha cantado mucho, yo la he escuchado mucho en Canarias, se la he escuchado a las tunas. En España ha estado muy de moda la canción Fúlgida Luna. La han grabado en Estados Unidos en estudios mucha gente, autores famosos como Ortiz Tirado, el mexicano, el médico, la grabó también, la grabó otro tenor muy famoso, Alfredo Sader, que vino a España y estuvo en el Teatro del Liceo en Barcelona. Como decía Ortiz Tirado, la grabó, incluso le cambió un poco la letra. En vez de decir trigueña de negros ojos, la cambió por ella, es trigueña de ojazos negros. En fin, hay una versión de un gran compositor y director de orquesta venezolano, Aldemaro Romero, que hizo una versión instrumental increíble. Yo os recomiendo que la busquéis para disfrutar.
Es más, también se le asignó a un pobre autor de un pueblo escondido de Venezuela. Y al final, pues se descubrió que en realidad el autor era un poeta que estuvo ayudado por un músico, y el poeta se llamó Elías Miguel Zamora Bolívar y el músico Mariano Carrera Castillo, los dos venezolanos. Pero como digo, ha sido colombiana, ha sido habanera, ha sido de todo, hasta que al fin se descubrió esto. Acordaros que yo siempre digo que soy un gran defensor de la autoría, que no hay cosa para mí repugnante donde las haya que el plagio y que la asignación de obras que no corresponde. En este caso, pues no puedo juzgar si el plagio o la asignación de haber hecho una obra se hizo con intención dolosa o fue por ponerlo. No lo puedo decir. Muy bien, hablamos de otra canción. ¿Qué hay detrás de la canción Pinocho? Pinocho. ¿Sabéis quién está detrás de la canción Pinocho? Os vais a quedar de piedra cuando lo diga. Su autor. ¿Quién fue su autor? Luis Aguilé. Luis Aguilé, señores. Aquel Luis Aguilé delgado que se movía ágilmente por los años 70, que después engordó y en fin, ya no se movía con tanta grasa y le dio por ponerse aquellas corbatas. No sé si se va a acordar de las corbatas que llegaban. De 1 kilómetro. Pues cuando él estaba canijo y era joven, inventó esta canción, Pinocho. Vamos a escucharla. Eso. Venga. Hasta el viejo hospital de los muñecos llegó el pobre Pinocho malherido. Un cruel espantapájaro bandido lo sorprendió durmiendo y lo atacó. Llegó con su nariz hecha pedazos, una pierna en 3 partes astillada y una lesión interna y delicada. El médico de guardia no advirtió y a un viejo cirujano llamaron con urgencia y con su vieja ciencia pronto lo remendó. Pero dijo a los otros muñecos internados: todo esto será en vano, le falta el corazón. El caso es que Pinocho estaba grave y en sí de su desmayo no volvía y el viejo cirujano no sabía. Bueno, pues una sorpresa. Claro, que es una sorpresa. ¿No? Hay que tener en cuenta que Pinocho fue creado por un escritor italiano, Carlo Collodi, que empezó a escribir unas tiras cómicas entre 1881 y 1882 y tiene multitud de películas, multitud de canciones, multitud de cosas increíbles. Nadie se imagina que detrás de Pinocho hay tal cantidad de cosas de literatura, de cosas creadas, ¿no? Es verdad que uno cuando miente te crece la nariz. Bueno, ay, señor director, la nariz yo no sé, pero el respeto a los políticos mentirosos mengua muchísimo y lo que sí le crece es el descrédito. O sea, ya nadie les cree a los políticos mentirosos, por desgracia, sí. Porque ocasionan un daño irreparable. En fin, pero yo creo que Pinocho amerita que hablemos un poco más de él. Hoy no nos da tiempo. Si el señor director me lo permite, para el próximo programa os traeré una referencia y para el que quiera buscarla del cine o de todo cuanto se ha escrito sobre Pinocho. Y así pues el público que nos escucha puede tener la seguridad, como yo me planteo hoy, de que detrás de las canciones siempre hay un mensaje y hay sobre todo poesía. También eres baluarte, eres defensor de la poesía olvidada, también autor de libros de poesía. Por cierto, Ángel, ¿no ha vuelto a iniciar algún libro por ahí de poesía? Bueno, tengo 3 poemarios, lo que pasa preparado, uno de ellos erótico y otro muy antiguo.
antiguo que llevo años preparando, lo que se llama Baedeker del poeta, en el cual establezco la función tan importante que ha tenido la poesía y el poeta a través de la historia de la humanidad, ¿no? Y otro poeta que ya hablaba sobre la necesidad de escribir, Speranzi, que se llama Sobre la existencia, en el cual el poeta se plantea por qué razón estamos aquí. Son 3 poemarios, lo que pasa es Claro, que tú nunca has olvidado la poesía. No. Además, puedo adelantaros una noticia, y es que el Ateneo de San Lucas está preparando la repetición de una cosa que dio un resultado maravilloso, que es en el Palacio. El tema es sobre la poesía olvidada. Ah, bien. Bueno, pues en este contexto, ¿por qué no trae La Barca? No, bueno, traigo La Barca y quiero deciros una cosa. No sé por qué razón hoy en día la poesía se ha desplazado. Vamos, yo estoy seguro que en las reuniones no pasa como antes. Yo cuando chaval me acuerdo que habían las reuniones y siempre había un poeta, alguien que recitaba. Hoy en día yo le digo a mis amigos, a mi familia, a mis nietos, que voy a recitar algo y lo menos que me dicen es cállate, abuelo. Porque así está la cuestión. Todo el mundo dice, eres poeta, y un respeto hacia los poetas, pero después de leer poesía, estudiar poesía, nada. Y hoy traigo una poesía que la verdad yo la escuché cuando tenía 15, 16 años, y después tuve oportunidad de conocer a su autor, el granadino Manuel Benítez Carrasco, y la verdad es que La Barca sigue siendo un poema importantísimo en el ideario español. Así que para ustedes, La Barca. Venga. La barca. La barca. Con solo decir la barca, huele a marisma la boca y sabe a sal la palabra. Así, la barca. La barca. Con solo decir la barca, que cuánto quiero por ella. Venga conmigo a la playa. Por una quilla de oro y 2 remos de esmeralda le vendo el aire que lleva dentro. Por una rosa de nácar, la arena donde se acuesta, y por un timón de plata, ese mar en duermevela. En el fondo de la barca, donde estrellas marinas reman de noche a sus anchas. Aire, arenas y agua, todo lo vendo, menos la barca. Aquí la tiene, bonita como una mujer casada, por la quilla sueño verde, por la vela nieve blanca. Cuando está en la playa, pienso si soñará con el agua. Cuando está en el agua, digo si soñará con la playa. La trato como a una mujer, y así está ella. Le saltan la presunción y el orgullo cuando duerme y cuando anda. Con decirle que le viene a pequeña toda la playa. Que en esto de los amores mujer y barca se pasan de orgullosas por queridas, de presumidas por guapas. Y cuando se lanza al mar, además de guapa, brava. Mete el pecho, hunde el casco, se enjolla de espuma blanca, cruje el agua en las amuras. Ella altiva la rechaza, y cuando se deja atrás la nieve, el oro y el nácar, se esponja, se espuma, se contonea y se acicala como hembra que se sabe fina, bonita y en andas. La sombra y la luz bailan el timón con las espumas y las olas con mi barca. ¿Que cuánto quiero por ella? Mi barca no es solo barca. Mi barca es cuña, mástil, timón, remo, quilla verde y vela blanca. Mi barca es la sal del mar que se hizo piropo y gracia con un nombre, soledad. Sobre este nombre, mi barca, la barca, la barca. Con solo decir la barca, huele a marisma la boca y sabe a sal la palabra. Así, la barca, con solo decir mi barca,
¿Que cuánto quiero por ella? ¡Ja! Mi barca no es solo barca. Estupendo, magnífico, sí, señor. Pues como comprenderéis, esta Qué bien. poesía tiene una enjundia literaria y una razón de ser tremenda, sobre todo aquí en Sanlúcar, donde las marismas rodean a la ciudad. ¿Y por qué la considera olvidada? ¿Por qué esta poesía? Porque quien recita ahora poesía, dime, ¿dónde hay recitales de poesía? Organiza una, como decía antes, el Ateneo, este año, en el mes de julio. Es una primicia. Bueno, el 20 de junio, que si Dios quiere vuelvo a estar con vosotros, os traeré posiblemente ya la fecha exacta. Perfecto. Ángel, como empecé, es un placer que esté colaborando con Radio Esquina. Además, no ha perdido ni un ápice de la capacidad de comunicación que tiene. Porque, ¿sabes? Me ducho de vez en cuando, hoy me he duchado. Bueno, pues muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Gracias a vosotros por invitarme y al público por escucharme. Tú sabes que aquí tienes tu casa para Gracias, siempre. gracias. Esperanza, nuestra pausa y volvemos enseguida. Vale. Bueno.